Saludamos a los del YouTube y vamos a tener nuestra reflexión bíblica del día de hoy. Y voy a hacer algo inusual, con el permiso y la venia de todos ustedes. Quiero hacer algo poco común. Por ejemplo, el título me lo prestó para esta tarde. No mires arriba, es el título del mensaje. Me lo prestó Hollywood. Hay una película de Leonardo DiCaprio o DiCapri que es una película reciente y he oído los comentarios de personas muy autorizadas sobre esa película. Esa película es una crítica a la situación actual. Entonces, cuando alguien me hizo el comentario, yo casi no veo cine, pues la miré en una de esas plataformas y quise poner como título hoy, no mires arriba. ¿Saben por qué? Porque en la película a la gente le prohíben mirar las cosas celestiales. Le prohíben. El comentario de esa película, muy atinado, es de una historiadora muy famosa, colombiana, que es Diana Uribe. Diana Uribe empezó un grupo de comentario de cine. Y empezó en el año 2022 con esta película. No mires arriba. La cita bíblica de Colosenses nos invita a que no pensemos tanto en lo terrenal, sino en las cosas del cielo. La Biblia nos invita a lo contrario. Me pareció curioso el título porque en la película, ustedes la van a ver, espero que la vean este fin de semana y hagan un foro. Llame a algunas personas y mírelo en grupo y hagan después discusión y comentarios y opiniones. Resulta que en la película la trama es, no la voy a contar, pero voy a darle la idea. Una científica descubre, con un telescopio muy moderno, que trabaja en la NASA, descubre que viene un meteorito muy grande y va a chocar con la Tierra. Eso lo ve ella. Entonces, con todo el equipo de científicos de la NASA, encuentran la velocidad y saben que quedan 6 meses, 14 días para que ese meteorito impacte la Tierra. Por supuesto se prenden las alarmas, pero los políticos, muchos de los de la ciencia y muchos de los que no quieren mirar arriba, banalizaron la noticia, manipularon la información. Eso que es una realidad, viene un meteorito y va a chocar. Ellos, mediante falsas informaciones, banalizaron esa noticia, la politizaron, la manipularon esa información y hablaron de mentira y engaño. ¿No le parece? ¿No puede usted pensar como pienso yo, que hoy en día está pasando igual? No mires arriba. A la gente le han prácticamente manipulado y capturado su espiritualidad. Ya tenemos que pensar como piensan todos. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y ya es muy difícil que usted encuentre medios de comunicación honestos. Hay una evidencia, viene una catástrofe, tiene una fecha, 6 meses, 14 días.
Pero la gente que se ve ahí en esta película, ellos son políticos que están interesados en todo, menos en que la gente escuche cosas que ellos no puedan manejar. Así que, mis hermanos, como decía la historiadora en el comentario de esta película, esto es una metáfora de lo que vivimos hoy en el mundo. Esto es un espejo. Por eso quise pedir prestado de Hollywood ese título. No mires arriba, es el mensaje que está escuchando el mundo. Hoy nuestro mensaje es: piensa en las cosas de arriba y no en las de aquí abajo. En forma coloquial, lo hemos dicho muchas veces, nosotros hablamos de Texas hacia arriba, no de Texas hacia abajo. Si tú miras las circunstancias, te vas a deprimir. Si tú miras lo eterno, te vas a animar. ¿Cuál es el secreto de la alegría? Mirar arriba, donde está Jesús, próximo a su regreso. Yo hoy no tuve título, pero lo pedí prestado de Hollywood. Iglesia Cristo el Rey y todos los que estamos conectados y los que después escucharán en el YouTube, miremos arriba, miremos de Texas hacia arriba, vivamos confiados en que hay un ser bondadoso que está al control. Después de la experiencia vivida, les quiero decir, ha crecido mucho más después de esta experiencia mi confianza en el bondadoso Dios. Todo está bajo su control. Hace 8 días hablábamos de circunstancias y gracia divina. Allí está en el YouTube. Pastor Brown, una pregunta. Si todo está bajo control, entonces el hombre no tiene libre albedrío. Buena pregunta, pero mejor la respuesta. ¿Sabe cuál es la respuesta? En Deuteronomio capítulo 28, Dios dice a través de Moisés: allí te pongo la vida o la muerte, escoge tú. Si escoges el de la vida, encontrarás abundancia, perdón, trascendencia, eternidad. Pero si no quieres, tienes que vivir con las consecuencias. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Vamos a definirlo. La capacidad que usted tiene de decidir por la vida. La capacidad que Dios nos ha dado a todos para mirar hacia arriba. El discernimiento que Dios nos ha dado para entender que lo que vemos en este mundo no es la voluntad de Dios. A ver, en el mundo hay aflicción, tinieblas, violencia, pecado, maldad. ¿Eso es la voluntad de Dios? No. Entonces, mis hermanos, despertemos de esta decadencia que nos ha tocado en este tiempo de, yo diría, de finales de la historia. La decadencia es riqueza sin trabajo. Hoy la gente quiere ser subsidiada. Placer sin conciencia. Política populista, manipuladora, sin principios. Hoy la decadencia se ve que la gente está más interesada en tener que en ser. Que no hay compromisos con ideas o ideales nobles. Que lo bueno es digno de burla y lo malo es lo que se impone. Ideologías
matrimonio, maternidad, paternidad, hijos y crianzas devaluado. Estamos en un ambiente mediocre. Miremos hacia arriba. La religión sin Biblia, por ejemplo. Mire usted. ¿Cuál es el único lugar donde encontramos verdad? Donde encontramos perdón? En la vida, en el Evangelio, en la historia de Jesús. Pero hoy en día hay muchas religiones y poca revelación bíblica. La ciencia no tiene humildad. Autoriza, por ejemplo, cortar la vida antes de nacer, cortar la vida antes de fallecer. La juventud. Miremos por donde quiera y hoy en día vale más la estética que la ética. Como se hace larga la introducción y yo ya pedí prestado el título, voy a pedir prestado el mensaje. Es decir, lo que yo vengo a hacer hoy es que Hollywood me presta el tema del mensaje y un predicador muy famoso me presta el mensaje. Entonces lo que yo quiero es, esta tarde, leer ese mensaje maravilloso y entender por fin, mis hermanos, la herencia tan maravillosa que Dios nos da en Jesús, que vino de arriba y entró y vivió en medio de nosotros. Una historia, una doctrina, una revelación, un mensaje, un rescate, un perdón, una reconciliación, una redención, una salvación y una eternidad asegurada. A partir de hoy, de este mensaje prestado de ese predicador, queda prohibida la tristeza, queda prohibida la ansiedad. Todos sin excepción debemos vivir gozosos y agradecidos. Y antes de entrar en el tema de Colosenses, vayan buscando el libro de Colosenses, que el mensaje de hoy me lo ha prestado un gran teólogo, Pablo. Era Saulo el perseguidor y cuando se encontró con la verdad, se convirtió en Pablo el predicador. Empezó siendo perseguidor y terminó siendo perseguido. Empezó matando creyentes para que no miraran arriba y terminó como mártir de la fe que primero perseguía. Y yo quiero leer, y el bosquejo es muy sencillo. Los 3 puntos del bosquejo de esta tarde son: punto número 1, capítulo número 1. Punto número 2, el capítulo número 2 de Colosenses. Y punto número 3, el capítulo 3. Entonces, mis hermanos, esta tarde escuchemos al invitado que no es José, sino Pablo. Y poco a poco, leyendo su predicación y su discurso a la gente que vive en Colosas, por eso tiene como gentilicio Colosenses, nos daremos cuenta de la herencia tan maravillosa y viviremos de aquí en adelante sin tristeza, llenos de plenitud y alegría. Le voy a dar 3 detalles y empiezo a leer Colosenses. Primer detalle: ¿por qué hoy en día se ha tomado como símbolo de rebeldía sexual el arco iris? Yo quiero llamarle la atención a 3 detalles. Porque en la época que apareció el arco iris, fue la época del diluvio,
donde Dios castigó la humanidad exactamente por los problemas y las ideologías de hoy. Y dijo, no volveré a castigar con diluvio, y nos dio como señal el arco iris, que lo tomaron ellos como el símbolo. No le está indicando eso, mi hermano, ese detalle, es un detalle, soy consciente, no le está indicando ese detalle, que estamos comparando esta época con aquella época de Génesis 6, que estamos comparando esta época final de la historia con aquel juicio que finalizó esa historia. Segundo detalle, las comunicaciones, las redes sociales, el estar conectados todo el día. Hay una empresa que buscó un símbolo para todos sus aparatos electrónicos y es una manzana mordida. Ya usted sabe a qué me refiero. No está indicando ese detalle que a través de esa manipulación y redes que quieren hacer pensar a la gente de su manera, escogieran un símbolo que nos recuerda el engaño que hubo en el Edén, cuando la primera pareja muerde el fruto prohibido. Les dejo esa inquietud. Y hay una tercera que es como muy curiosa. Hoy en día la gente está tomando muchas bebidas energéticas y usted puede encontrar muchas en el mercado. Red Bull es una de ellas, pero hay una en especial que tiene un nombre, monstruo, y tiene un símbolo. Usted va a buscar después, va a ver la película, no mires hacia arriba, y va a buscar el símbolo de esa bebida. Son como un arañazo, como la huella de un zarpazo de un animal con garras, y son 3 arañazos que tienen una forma especial. Saben que hay muchos que descubren en eso otro símbolo del momento. Los arañazos tienen una forma de la 6ª letra del alfabeto hebreo, se llama la Bab. La 6ª letra es Bab y vale 6. Y hay 3 arañazos en forma de Bab, es el 666. Mis hermanos, la rebeldía de hoy, el prohibir mirar arriba de hoy, la manipulación de hoy, de este siglo XXI, los símbolos de arcoíris, de manzanas, la persecución de la familia y los valores, nos están indicando, por favor, miremos arriba. Todo eso nos lo habían advertido y lo estamos viendo. Ahora sí que invito a Pablo. Pablo, predíquenos esta tarde Colosenses capítulo 1, verso 3. Mire, voy a predicar a Pablo esta tarde, orando, siempre orando por ustedes. Damos gracias a Dios por ustedes de Colosas, a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Colosas era una ciudad llena de paganismo, pero había una iglesia allí que tenía fe en Jesús, del amor que tienen entre ustedes, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio. No mires el entorno, ni los símbolos de hoy, ni noticieros, ni redes. Que dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis
y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido a mi amigo Epafras, consiervo amado, que es fiel ministro de Jesús, quien también nos ha declarado amor por el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire hacia arriba, lea la palabra, coma del maná que es Jesús, y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay un coeficiente de inteligencia espiritual, y el que no conoce la palabra no tiene inteligencia espiritual. La única manera de desarrollar esa parte de conocimiento es a través de Jesús y su palabra. Verso 10. ¿Para qué? Para que andemos como es digno de Dios, agradándole en todo, llevando fruto para buena obra, creciendo en el conocimiento. Gracias al Señor por los sábados. Nos reunimos a crecer, fortalecidos con todo poder, con toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe qué quiere decir longanimidad? Qué palabra tan maravillosa para este tiempo. Longa es largo, animidad. Tenga largo aliento de ánimo, no se desanime con lo que está pasando hoy en el mundo. Longanimidad, largo ánimo. En medio de la adversidad, en medio de las noticias, ánimo. He pasado por una experiencia, pero he tenido largo ánimo y aquí estoy. 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Oiga esto, Pablo desde la cárcel, escribiéndole a los que viven en la ciudad pagana de Colosas, desde la cárcel, ya como a 15 días de morir, nos ha librado, dice el 13, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es bajo el reino de Jesús, en quien tenemos dos cosas: redención por su muerte y perdón de pecados. Hermanos, prohibida la depresión a partir de hoy. Estoy leyendo el primer discurso escrito, la predicación de Pablo a los colosenses. Tenemos redención, ya tenemos perdón, ya nadie nos acusa, somos perdonados por la sangre. Verso 15. Jesús, escuche, hermano, por favor. Yo lo que estoy es repitiendo un mensaje. Verso 15, subráyelo. Jesús es la imagen del Dios invisible y el primero de toda la creación. Si Jesús fue el primero de la creación, Él es el creador. Por la palabra de Jesús fue hecho todo. No está hablando José, está hablando el teólogo, conocedor y maestro Saulo de Tarso. Porque por Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, principados, potestades, todo, subraye todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mire el 17, y Él es antes que todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? ¿Qué mensaje dio Pablo en esta carta? Todo existe porque Jesús le da a cada instante, a cada momento, a cada lugar, a cada creación, le da la vida. Yo recuerdo que una vez hablando con un teólogo que no cree en que Jesús regresa y en el Armagedón, ni en el fin de la historia, pero ¿por qué no creen? ¿Por qué no miran hacia arriba? Me dijo, ¿y cómo cree usted, Pastor Brown, que Dios, que Jesús va a venir a consumar la historia y a establecer el reino? ¿Peleándose con la gente? Le dije, no, destruirá el mundo tal como lo hizo con su palabra. Y si Jesús aparece y dice, Lázaro, sal fuera, Lázaro vive. Y si dice a los enemigos, mueran, todos morirán. El Apocalipsis explica que es con su palabra, mis hermanos. Mira el 17, Él es antes que todo, y por Él subsiste todo. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Qué privilegio ser parte de la iglesia. Jesús es nuestra cabeza. Él es el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su muerte en la cruz. Prohibida la depresión. Nosotros, dice el 21, en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora estamos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y el 23, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, estoy prisionero, pero les hablo desde la cárcel. Miren qué interesante, este evangelio se ha predicado a toda la creación que está debajo del cielo. Buena noticia les tengo, hermanos, somos perdonados. Jesús es el camino. Él nos buscó para salvarnos, como lo cantamos hoy en uno de nuestros himnos. A todos los que están debajo del cielo se les ha predicado. Mis hermanos, quiero alabar a Dios en esta tarde leyendo Colosenses. Se me va el tiempo y no voy a alcanzar. Estoy gozoso, dice el 24, aunque esté en la cárcel, y estoy cumpliendo con la vida que Jesús me delegó. Verso 25, yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Gracias, Pablo. Tú fuiste hecho ministro para anunciar cumplidamente lo que dice el Evangelio. Y el 26, un misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora Dios se lo revela a Pablo para que yo lo conozca, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Jesús, el Mesías, el Cristo en nosotros, la esperanza grande de gloria. Prohibido estar triste, prohibido vivir de tejas hacia abajo. Miremos hacia arriba.
Jesús está sentado a la derecha. Acuérdese del mensaje de hace 8 días. Hijo de tristeza convertido en el que se sienta a la derecha del Padre. Hermanos, quiero anunciar y amonestar a todo hombre, dice el 28, y enseñarle a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todos los que escuchan. ¿Sabe por qué la iglesia le pusimos Cristo el Rey? Con algunos hermanos cuando empezamos. Porque somos perfectos en Cristo Jesús. No necesitamos más nada. Él se vino a salvarnos. Él es el primogénito. Él es el creador. Él es el sustentador. Él es el supervisor. La voluntad más perfecta y el libre albedrío es creer en Él. Hermanos, capítulo 2. Porque quiero que sepan la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. ¿Qué es la Odisea, hermanos? Pablo está luchando desde esta carta hasta hoy. La Odisea es la iglesia al final de los tiempos. ¿Me escuchó bien, Camilo? La Odisea es la iglesia del siglo XXI. Hay 7 iglesias en Apocalipsis. La apostólica, la perseguida, la estatal, la papal, la reformada, la evangelizadora y la que estamos viviendo hoy, la iglesia fría, la de la Odisea. Y mire que dice el capítulo 2, quiero que sepan que tengo una lucha que sostengo por ustedes, los que les tocó la parte final de la historia, la iglesia de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Mesías. Pablo escribió esta carta para nosotros, los de la iglesia de la Odisea. Alabado sea Dios, mis hermanos. Yo no sé si es que yo estoy muy emocionado, pues que ustedes están muy tranquilos. Pero anímense. Y sigue Pablo diciendo, capítulo 2, verso 3, en quien están escondidos en Jesús todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Sabe que esto suena petulante y lo voy a decir. No hay sabio si no conoce a Jesús y el Evangelio. No hay salvo si no conoce a Jesús y el Evangelio. Y si no cree lo que Jesús dijo, subí, estoy a la derecha, estoy en el trono, estoy esperando a los enemigos por estrado a mis pies, vuelvo, establezco mi reino, quiero tenerlos a ustedes, tienen vida eterna, vamos a gobernar 1000 años y luego por los siglos de los siglos. Miren hacia arriba, mis hermanos. Esa es la historia y el mensaje de hoy. Y en estos minutos quiero que Pablo nos predique más. Sigo. Versículo 4, capítulo 2. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras, ideologías y tonterías. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, por el Espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Mire cómo es Pablo, se goza de vernos. Por tanto, verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, seamos fieles con Él, caminemos y andemos con Él. Arraigados, tenga raíz, arraigarse es, tenga raíz en Jesús y el Evangelio. Sobreedifique, auméntele a la fe salvadora virtud, dominio propio,
conocimiento, sabiduría. Libérese hoy. Mire hacia arriba. Viene Jesús. No hagamos como la película, viene un meteorito, pero no digamos a la gente. Así mismo, Jesús regresa y la gente no quiere escuchar ese mensaje. Arraigados, verso 7. Sobreedifiquemos, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en gratitud. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por este Zoom. Gracias por este chat. Gracias por las experiencias. Gracias por los hermanos. Gracias por Cali, por Colombia. Gracias por la oración. Miremos entonces para ir terminando. Verso 8. Que nadie te engañe por medio de filosofías, ideologías, huecas sutilezas, según tradiciones humanas y no según Cristo. Hermano, yo estoy leyendo un mensaje de 2000 años atrás. Porque en Cristo, escuche esto, porque en Jesús habita corporalmente toda la divinidad. Jesús es Dios. No más. No quiera escuchar usted más. Verso 10. Estamos completos en Él, hermano. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuimos nosotros incluidos para echar de nosotros el pecado, la carne, por la circuncisión. Verso 12. Cuando fue sepultado Cristo, yo al creer en él soy sepultado. Y cuando Él resucitó, yo fui resucitado. Yo ya tengo vida eterna, usted también por estar en Jesús. Lea el verso 12. Sepultados con Él en el bautismo cuando creímos, en el cual fuimos también resucitados con Él mediante la fe por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y nosotros que habíamos estado muertos en pecados y en la carne, nos dio vida juntamente perdonándonos los pecados. ¡Gloria a Dios! Bueno, verso 16 para ir terminando. Que nadie nos juzgue. Verso 18, que nadie nos prive de nuestro premio. Y vamos al capítulo 3, se me fue el tiempo, leyendo el discurso de Pablo a Colosas, pero yo les voy a dejar una tarea muy interesante. Mi propósito esta tarde fue, Hollywood, présteme el título, no miren hacia arriba, pues vamos a mirar. Porque la verdad viene de Jesús, del Evangelio. Y segundo, vamos a escuchar a Pablo. Capítulo 3, para ir ya respetando el horario. Capítulo 3. Sí, coma. Por eso yo quiero que la gente cuando llegue a nuestras reuniones tenga la Biblia en la mano, o abierta en hojas o prendida en electrónica. Mire, sí, coma, quiere decir que si todo lo que hemos dicho es verdad, entonces hemos resucitado con Jesús. Debemos buscar las cosas de arriba, donde está Jesús, el Mesías, el Cristo, sentado a la derecha de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. No es el noticiero, no es la ideología, no es el filósofo, no es el político, no es el científico. Verso 3. Si hemos muerto y nuestra vida está escondida con el Mesías en Dios, cuando el Mesías vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Yo no espero tribulación, yo espero rapto, yo no espero Armagedón, yo espero el reino.
Yo no espero tinieblas, yo espero luz. Yo no sé qué me pasó esta tarde, pero a veces creo que si más duro hablo, más me escuchan ustedes. Perdónenme. Quiero bajar el tono y decirles: busquemos las cosas de arriba, pongamos la mira en la palabra, en Jesús y en el Señor. Lo he dicho, el arca en el diluvio no la pudieron hundir. El Titanic, con toda la tecnología del siglo XX, en el primer viaje inaugural se hundió y le habían puesto una placa: ni Dios lo hunde, y en el viaje inaugural se hundió. Y en el arca, en medio del diluvio, que era un juicio, había una ventana que era mirar hacia arriba no más. Yo quisiera como terminar diciéndoles: hermanos, ¿por qué estáis preocupados? ¿Por qué tienen miedo cuando entró Jesús resucitado al aposento alto sin abrir la puerta? Paz a vosotros, no tengan miedo. Cuando estaban en la barca luchando con una tempestad, apareció como un fantasma caminando sobre el agua. En medio de todas estas confusiones y turbulencias del siglo XXI, Dios camina sobre esta turbulencia. Por nada estéis afanosos. ¿Qué hacer, Pastor Brown, mientras tanto? Verso 5 hasta el verso 17. Haga morir, verso 5, lo terrenal, la falta de fe, la impureza, las pasiones, los malos pensamientos, la avaricia, cosa por las cuales la ira de Dios está contra los que desobedecen. Verso 7, en eso andaba yo en otro tiempo, cuando vivía en ellas, pero ahora dejemos también el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Verso 10, pongámonos un traje nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. Renovémonos, empezando por el conocimiento, hasta que tengamos un conocimiento pleno. Verso 12, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Soportémonos unos a otros. Si tenemos queja, digamos la queja, pero perdonemos. Y sobre todas las cosas, verso 14, amor. 15, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones. Que haya paz. Esa es la intención en esta tarde. Que haya paz y que seamos agradecidos. Y termino con el verso 16 y 17. La palabra del Mesías Jesús y su evangelio more abundantemente en vosotros. Si estás vacío de palabra, estás lleno de temores. Si estás lleno de evangelio, estás seguro y firme. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, familia Cifuentes, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos y salmos y cánticos. Y termina: y todo lo que hagamos de aquí en adelante, Señor, te pido en oración, ya sea de palabra o de acción, lo haremos en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Cristo. Y de ahí en adelante habla de la familia. Viva en familia. Respete la familia. Tenga testimonio de familia. Si ya no está en familia, sea fiel a los principios del Señor. Esta carta termino diciéndole
Es la carta escrita desde la cárcel por Pablo 15 días antes de morir, y la escribió para la iglesia del tiempo del siglo XXI. La escribió para nosotros en el 2021, la iglesia de la Odisea, una iglesia que está hoy en día envuelta en tibieza y en filosofías mundanas. Señor, termino diciéndote en oración, que pongamos la mira en las cosas eternas. Las que vemos son temporales. Las que creemos por tus promesas son eternas. Tú estás en el trono, sentado. Dijiste que vendrías en gloria y te esperamos. Dijiste que vendrías a poner justicia y paz, y lo creemos. Dijiste que venías a gobernar y a establecer tu reino, lo anhelamos. Señor, que pongamos nuestra mira en ti, el maná, el pan de vida que descendió del cielo y que fue a la cruz y tomó el acta mía que me acusaba y la clavó y pagó por ella en la cruz con su sacrificio perfecto. Gracias por la salvación y el perdón, porque tú, al dejar tu gloria y tomar un cuerpo, te hiciste un pariente cercano a la humanidad para redimirnos. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Enséñanos a orar, a alabarte y a confiar cada paso que damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.